Ahí donde está, tenés a alguien al lado, de decirle, hacerle un masajito así. Algo, clavarle un poquito el dedo así en el hueso de acá, cosa que duele, lo despierta. Ahí a Gerardo, por favor, también ahí que le hagan así, porque está solito hoy, Alicia está en casa, así que ahí así, hacele a uno así, pero clávale así, a esta parte, para que duela así, para que se despabile. Algunos jóvenes se están aprovechando ahí, Diego, después te agarramos a la salida, Diego. A la salida después te patoteaban por el cumpleaños, ¿sabes? Ahora no, después en la salida lo agarramos allá. Feliz cumple, Diego, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, Diego, en esta mañana. ¿Ah? Feliz cumpleaños. Le clavaron mal, el que azul hizo así, quedó así, Diego. Bueno, esta mañana, iglesia, Dios nos quiere hablar, yo creo que sí. Amén. La verdad que esta semana Dios me ha inquietado con esta palabra, se las quería compartir bajo el título Construyendo casas sólidas. Lindo ahí, ¿no? Jonathan, ahí te veo ahí el día de mañana. Ahí estamos. Amén. Construyendo tu casa propia. Qué nivel. El Señor es fiel. Esta mañana, la semana pasada, cuando estuve hablando con ustedes, les estuve compartiendo, la semana pasada estuvimos hablando, bueno, y le pedíamos al Señor, ¿no? Y hablaba un poquito, no es que repetía, pero de la importancia de los dos cimientos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en el casamiento y hablamos de la importancia de cimentar sobre la roca que es Cristo, de cimentar nuestra vida sobre lo seguro que es el Señor. Bueno, en esta mañana yo quería hablarte bajo el título Construyendo casas sólidas. Y créeme que estaba orando y le pedí al Señor y abrí tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 9, si has traído la Biblia. Cuando le ponen el micrófono a Rubén ahí, le bajan el volumen, vale, suben el volumen. Cuando me ponen el micrófono a mí, me bajan el volumen. Porque tengo micrófono incorporado, por eso. Soy así un poquito, habla fuerte, diría otras palabras, malas lenguas, dirían otra cosa. ¿Estás conmigo ahí? ¿Podías hablar ahí? Bueno, dice Esdras capítulo 9, versículo 1. Para un cachito, no pasa que... Bueno, seguime ahí donde estás porque lo había puesto de otro lado, pero... Seguime ahí donde el del frente y después te lo digo. Los principales vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, jebuseos y todos los seos, todos los feos, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Se corrompió, dice alguna otra versión, con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Te puedo decir conmigo ahí? Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. A ver si está concordante. Acá está, sí, si no hay que otra versión, la tengo de otra versión. Pero acá dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Está bien, sino que estaba simplificado una parte. Es en Esdras 9:1-3, está bien. La verdad que, bueno, no sé si ustedes sabían, les cuento un poquito. ¿Alguno leyó el libro de Esdras alguna vez? No es un libro muy leído. A veces por ahí uno lee Salmos, Proverbios, lees Primera Reyes, lee Mateo, Marcos, Lucas, los Hechos, pero a veces Esdras no lo lees. Y Esdras cumple una función importante en la restauración del templo de Dios. Ustedes saben que, más o menos los que no sabían, 900 años antes de Cristo, ¿qué pasó con el pueblo que hizo Salomón? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, primero, hizo Salomón. 500 años atrás, me equivoqué, 900 años antes de Cristo, Salomón construye el templo de Dios. ¿Se acuerdan? El templo muy hermoso, las paredes bañadas en oro, no tenía madera como acá, tenía todo bañado en oro. Y no le mente era
y la riqueza dice que era extraordinario lo que se había puesto. Y 500 años antes de Cristo, ahí acontece lo importante que les quiero comentar, que es Nabucodonosor toma Jerusalén y se destruye el templo. Roban, sacan todas las cosas. Dice que había más de 5.000 escudos de oro. Y esos escudos de oro son quitados, son robados todos los utensilios de la casa de Dios. Y la casa de Dios queda en ruinas. ¿Hasta ahí conmigo? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Es llevado cautivo. Es llevado cautivo a otras tierras. A las tierras que pertenecían a Nabucodonosor. Y de ahí, en un momento después de que muere Nabucodonosor, 70 años más adelante, el rey Ciro de Persa, movido a misericordia, creo que fue tal vez un sentir que Dios puso en su corazón, porque no era un rey judío, era un rey pagano. Y este rey en su corazón tiene de que Jerusalén vuelva a ser nuevamente una ciudad. Y manda gente para que se construya nuevamente la ciudad que había sido destruida hace prácticamente 70 años atrás, que había acontecido esto a manos de Nabucodonosor. ¿Estás conmigo hasta ahí? Bueno, la ciudad de Jerusalén había sido totalmente destruida, saqueada, no quedaba nada. Nosotros por ahí vemos con Jonathan algunos documentales de Chernóbil, ahí donde pasó esto del accidente nuclear, y vos ves, ¿no? Y no fue hace tantos años, ¿no? Pero cuando vos ves y vas a visitar la ciudad y entran con drones o entran personas con trajes especiales, aunque no se puede entrar ni con traje porque es tanta la radioactividad que no se puede entrar a ese lugar, vos ves que parece que hubiera sido, no sé, hace millones de años, y sin embargo, ves las casas, cómo se pierde. Nosotros decimos a veces, bueno, hoy no limpiamos el patio, ¿viste? Decimos, hoy pasamos el domingo, hacemos un alto del patio y no le pasamos el cepillito. Entonces Jonathan el otro día, el lunes, que es su tarea de limpiar el patio, cuando va el lunes a limpiar, encuentra de todo un poco, ¿no es cierto? Encuentra algunas cosas que dejó los perros, otras cosas que dejó el gato, y así hojitas, plantas y varias cosas, ¿no es cierto, hijo? Entonces tenía un tiempito largo por no pasar de alguna manera el cepillito el día de domingo. Y eso pasa, por ahí hacemos porque terminamos cansados, llegamos, nos acostamos, nos levantamos tarde y quedamos ahí y no tengan ganas de hacer nada. Entonces después nos quedamos relajados tomando unos mates, y eso pasa en un día. ¿Cuánto habrá pasado en 70 años? Imagínate. Vos ves a un lugar y ya ves que el lugar que tal vez en tu imaginación vos tenías, totalmente ya de repente es una selva. No es como ahora que hay calles, que tenemos asfalto, y sin embargo vos ves esta ciudad que te hablaba recién y vos ves las plantas han dominado el lugar, ya no es lo que era en su momento, hay cosas abandonadas, autos, edificios, todo amueblado completamente, todo quedaba en ese lugar. Imagínate que el pueblo real 70 años después tiene que volver y encontrarse con semejante imagen, ¿no? Imagínate las personas que salieron de ese lugar, que eran chiquitos, y que tuvieron que ver la grandeza del templo, lo que era el templo. Imagínense que llegabas al templo, mirabas las paredes y te reflejabas en el oro. Yo miraba así, wow, y de repente tenés que encontrar años más adelante una ciudad totalmente destruida. Debe haber sido fuerte la imagen, ¿no es cierto? Entonces, se dividen en 3 tandas. La primera tanda va Zorobabel. Era una persona influyente en Jerusalén, y este hombre va y lleva 5.000 judíos. No van todos. Ya algunos se habían acostumbrado, estaban en otras tierras, pero un remanente de 5.000 personas va a ese lugar y empieza la construcción de ¿qué? ¿Qué es lo primero que empiezan a construir? El templo. Dice que tardaron 29 años construyendo el templo. Pava de años. Montón de años. Ahora imagínate cuando terminaron del último ladrillo y terminaron de armar el templo, se ve que había personas muy viejitas que habían estado en su momento cuando el templo de Salomón era el templo de Salomón. Entonces, imagínate que vos después vas y construís, viste, tenés de repente un chalet y después vas y construís, viste, un ranchito. Y de repente la gente dice que cuando terminaron de poner el último ladrillo hubo un júbilo, un gozo tan grande que se escuchaba a kilómetros, porque la gente estaba contenta que el pueblo de Dios había sido nuevamente construido. Pero también dice que se mezclaba con ¿qué? Con los llantos
de las personas que habían visto la gloria del templo postrero. Qué tremendo, ¿no? Dice que se mezclaban los llantos de la risa de la gente que había podido salir de chiquita, que fue sacada de la ciudad y que había visto la gloria del templo de Salomón. Qué imagen, ¿no? Yo por algún momento quiero que vos contemples. Y te quería comentar algo, un versículo, te puse el siguiente placa, dice, alguien dijo en cierta ocasión que la pasión es el combustible del alma, ya que solo aquellas cosas que nos apasionen en nuestra vida son por las que peleamos. ¿Te sentís identificado con esto? Ahora, ¿qué cosas están apasionando tu vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en ese lugar en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios? Porque las pasiones a veces, te voy a decir que no las mueve Dios. No mueve, si Dios no está en el centro de nuestra vida, si Dios no está ocupando ese lugar que a veces nosotros ponemos como eje importante, las pasiones pueden ser otra cosa. Pueden ser tu deseo de progresar, pueden ser tu deseo de mantener unida a la familia, pueden ser tu deseo de comprar un auto nuevo, puede ser tu deseo de comprar una casa nueva. ¿Te has sentido motivado eso? De decir, compro otro auto nuevo. ¿Y está mal? No está mal. Estamos en este mundo. Tenemos que de alguna manera pensar en que no solamente todo es espíritu, también vivimos de pan y vivimos de la carne, vivimos tenemos de pagar los impuestos. Y creo que en nuestro corazón no está mal que tengamos el deseo de prosperar, que no está mal que tengamos el deseo de crecer. Creo que deberíamos tener todo ese deseo de salir adelante y no conformarnos nunca con la posición que estamos. Cuando nosotros nos conformamos a un lugar, a veces terminamos más estancados de lo que estábamos en un principio. Entonces en nuestro corazón deberíamos tener esa pasión por crecer hacia adelante. Ahora te estaba hablando un poquito de esta situación. Zorobabel es la persona que se encarga de construir el templo de Dios. La siguiente plaquita. El desafío personal de Esdras. Y dame la siguiente placa. Zorobabel es el encargado de la reconstrucción del templo. Nehemías de las murallas. Este libro más leído, ¿no es cierto? Algunos han leído el libro de Nehemías, yo leí el libro de Nehemías. Bueno, el libro de Nehemías a veces más hemos leído mucho de las murallas, de la construcción, y uno un poquito más ha leído este libro. Bueno, te quiero comentar que fueron casi contemporáneos, Esdras y Nehemías, porque estuvieron juntos. Zorobabel fue un poquito más viejito. Esdras le tocó la parte más difícil. ¿Cuál era? Restaurar el culto a Dios. ¿Y por qué te estaba comentando un poquito de eso? Yo hablaba de una construcción de casas. ¿Por qué te estaba comentando un poco de lo que significaba edificar? Porque yo te quiero hablar en esta mañana de justamente estas cosas que vos estás viendo. No solamente de la construcción externa, de las murallas fortificadas, sino también este hombre tenía la obligación, tenía la responsabilidad de construir también y restaurar el culto a Dios. Y este capítulo que estaba leyendo recién, el capítulo 9, encontramos a un Esdras que estaba, ¿en qué posición? Estaba arrodillado, cantaba alegre. ¿Cómo estaba recién cuando te leí el versículo? Llegó porque en esta segunda tanda, después de que construyen el templo, ¿quién llega? Esdras. Y cuando llega Esdras, llega ¿con quién? Llegan con los sacerdotes, con los levitas, con las personas que iban a oficiar en el templo, lleva con familias que iban a estar sirviendo en el templo de Dios. Ahora imagínate lo siguiente, cuando llega Esdras y le empiezan a contar en la condición que estaba el pueblo, dice que él se tira al piso, se rasgó, y recién me llamaba la atención que Gaby estaba comentando y contaba, en un momento ella hacía esto de extender nuestras manos. Ustedes saben la posición que se encontraba Esdras, ¿cómo era? Le voy a hacer acá arriba, porque si no, ustedes como que de repente ahí no van a ver. Pero él en un momento dice que la Biblia estaba así, dice, esta posición. Y en esa posición, él se arrancó los poquitos pelos, que si yo me tuviera que arrancar los pelos me quedarían pocos. Se arrancó la barba, era señal de desesperación. Era señal de que algo no estaba bien. Pero dice que él se angustió en extremo, porque cuando vos veías a un judío que se rasgaba las vestiduras, era señal de duelo, señal de que había pasado algo duro, de que estaba pasando una situación difícil. Pero cuando encima veías a un judío
que se arrancaba los pelos de la barba, que se arrancaba los pelos de la cabeza y se tiraba ceniza. Era señal de vergüenza, señal de humillación. Y cuando Esdras escucha cómo estaba el pueblo, dice que de aproximadamente, para que tengan una idea, de las 5 o 6 de la mañana, él se rasga los vestidos, empieza a llorar y empieza a clamar. ¿Y saben qué dice? No dice, Señor, tu pueblo ha pecado. Este cabezón que dejé de líder hizo cualquier cosa. Este otro que supuestamente era el que tenía que encargarse de la gente, otro más, este otro también. ¿Sabe lo que dijo Nehemías? ¿Sabe lo que dijo Esdras? Señor, perdónanos, hemos pecado. Se puso la mochila arriba, se puso la carga arriba. No dijo, porque recién llegaba. Si vamos al caso, no tenía nada que pedir perdón. Él tenía que decir, estos cabezones que dejé acá, ¿para qué lo dejé de repente? Imagínense que dijo, bueno, voy a confiar en Diego, lo mando para acá, confío en José, lo mando para este lado, confío en Leo, lo dejo para acá, confío en Damián, lo mando para aquel lado, confío en Gabriel, confío en Aldo, y de repente las personas en las cuales tal vez deberían haber hecho lo correcto porque tenían entendimiento, empezaron a derrapar. ¿Y saben que habían cometido pecado? ¿Sabes cuál era lo tan duro y lo tan feo que él sentía? Y sentía que, porque ¿sabes qué? Cuando Zorobabel, el rey Ciro, le da la autoridad, ¿sabes que le da todos los bienes que necesitaba para construir el templo? Le dice, anda y el favor mío está. Todos los pueblos alrededor tienen que darte oro, tienen que darte plata, tienen que darte ladrillos, tienen que darte animales, tienen que darte madera, tienen que darte todo lo que necesitas. Nada te tiene que faltar. Y es más, le devuelve los escudos de oro que habían sacado de la casa de Dios y le dice, anda y trata de dejar la casa como estaba. Estuvo el favor de Dios ahí metido en el asunto. No fue solamente Zorobabel, fue una persona que se levantó y dijo, bueno, voy a construir. El favor del rey estaba, un rey pagano, un rey que no entendía nada. Este rey le había dado la autoridad a Esdras para que vaya y construya nuevamente la casa de Dios. Decime si esto no es de Dios. Decime si no es Dios cuando mueve la mano una persona que no cree en Él, que no tiene el más mínimo temor de Dios, pero que Dios lo mueve en su corazón y lo lleva a hacer algo que para nosotros sería tal vez impensable. ¿Te ha pasado un momento una situación así? De la persona que menos esperas, de repente viene el favor de Dios. Mira lo que nos contaba recién Esteban. La persona menos esperada. Dios es fiel. Y así como lo hizo con uno de sus hijos, también lo puede hacer con vos. Porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Dios es soberano. Recién le cantábamos a Él. Ahora te voy a contar lo siguiente. Cada vez que el pueblo de Dios volvía su rostro a Dios, el pueblo quedaba sin escudos, quedaba sin muros, quedaba sin fortificación. Y no me refiero a algo que vos puedas ver material. No eran los muros que vos ves así a vista, sino era la contención espiritual que Dios ponía abrazando a su pueblo para que nada les pasara. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, esas manos que rodeaban el pueblo de Dios, Dios las tenía que soltar. Porque aunque Él es fiel, aunque su misericordia se renuevan cada mañana, Dios también es justo. Dios también no puede volver su palabra atrás. Y algo que aborrecía a Dios con todo su corazón, ¿sabe qué lo que era? Que el pueblo se mezclara, que se corrompiera el linaje santo de Dios, que se mezclara la sangre, que no fuera una sangre pura, que el pueblo se mezclara con otros pueblos. Y este pueblo, después de que construyeron la casa, ¿sabes qué pasó? Quedaron cómodos. Dijeron, bueno, ya está construida. Es como que vos vengas acá los domingos y decís, bueno, la iglesia está, sabés que Mary Lunge nos presta el lugar, el sonido lo arma Esteban, la cosa la arma Javi, allá atrás acomoda Rubén, Diego canta la alabanza, ya está todo listo. Y dice, cuando el pueblo pensó de esta forma, ¿qué hizo? Bajó la guardia. De repente dijeron, bueno, ya estamos acomodados, estamos todo bien.
Y bajó la guardia. Y cuando bajó la guardia, ¿sabe qué empezaron a hacer? Empezaron a negociar con los pueblos vecinos. Y los pueblos vecinos eran los amorreos, los heteos, los jebuseos, todos los que vos recién te nombré. Todos los eos. Y de repente empezaron a negociar. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a negociar. ¿Y sabés cuál es la forma de negociar con esos pueblos? ¿Qué tenías que hacer? Tenías que mezclarte con ellos. Entonces yo decía, bueno, iba de repente, Leo, mira, Leo, quiero negociar con vos. Sí, bueno, pero tenés que casar una de tus hijas con mis hijos. O tenés que casar una de tus hijos con mi hija. Esa es la forma de negociar. Y de esta forma, sutilmente, el diablo empezó a corromper el linaje santo de Dios. Entonces de repente ya uno hizo la punta, no sé quién, no menciona la Biblia, pero uno empezó y dijo, yo sabe que fui y este pueblo parecen malos, pero la verdad que está todo bien, estamos negociando con ellos, la verdad que hay una buena oportunidad de negocio, así que bueno, mira, lo único que pidieron que me casara, que mi hijo se casara con la hija de él. Y así empezó con sutilidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida el diablo es sutil? Porque hoy de repente a muchos de nosotros, si Satanás pusiera como hombre una mujer desnuda delante tuyo, posiblemente hoy lo primero que harías es salir corriendo como lo hizo José. Porque es la verdad. Vos dirías, bueno, hoy de repente Dios te pone así, pum, de una. Pero Satanás no actúa de esa forma. Satanás es sutil y empieza a jugar con vos. Empieza a jugar con tus deseos, empezás a fantasear. Y de repente pone una mujer en tu trabajo y esa mujer te empieza a hablar bien. Esa mujer te escucha más que tu esposa. Esa mujer te da tal vez algo que vos estás necesitando como hombre. Y así empiezan y caemos en un lugar y cuando caemos en ese lugar decimos, Señor, ¿por qué? ¿Cómo hicimos? ¿Qué pasó? Esa es la forma que Satanás utiliza para hacerte caer. Posiblemente a Jonathan no le va a caer de entrada con, decir, mira Jonathan, toma, acá tenés una jeringa, inyectate cocaína porque creo que va a estar bárbaro. Posiblemente Jonathan salga disparando. Pero ante una situación posiblemente de necesidad, de pasar por alguna preocupación, posiblemente Satanás usa a alguien y viene una amiga y esa amiga se acerca a él y dice, mira Jonathan, qué sé yo, y empezás a acercarte a él y no te das cuenta, pero empezás a coquetear, hijo, con la circunstancia, y esa circunstancia te va llevando a otra circunstancia. Entonces, Satanás usa esto para socavar los cimientos de nuestra casa, y en el momento que menos nos cuenta, ¿qué pasa? La casa se cae. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando llega a esta situación y ve esta situación, ¿sabe lo que hace? Se angustia, porque sabía que cada vez que el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios, el pueblo quedaba desamparado. ¿Y sabés lo más triste de todo? ¿Por qué se entristecía? Porque había visto 8 capítulos que eran 30 años de favor de Dios. Nuevamente el favor de Dios había estado después de 70 años de esclavo. Después de 70 años olvidados. Dios se acuerda, no sabemos por qué, no sabemos si alguien se levantó, si fue Zorobabel, si fue Esdras, si empezaron a clamar. Más adelante Dios menciona a Nehemías y Dios lo utiliza para reconstruir el pueblo. Una vez Diego nos supo, para reconstruir las murallas, Diego nos supo comentar de esto. Ahora imagínate, no sé cómo empezó, pero empezó con una persona que tenía pasión, una persona que estaba decidida a hacer algo. Cuando vos te decidís a hacer algo, lo haces. Cuando te decidís a levantarte, te levantás y lo conquistás. Pero a veces no nos damos cuenta, estamos tan cacheteados por las circunstancias, estamos tan abofeteados por lo que el diablo nos miente constantemente. Y cuando queremos encontrarnos haciendo algo, nos damos cuenta de que estamos atados a algo. Imagínate que hoy el pueblo de Israel estaba atado a que tenía hijos y ya tenía nietos. O sea, el pueblo se empezó a mezclar apenas llegó. Y cada vez que empezaban y querían tomar vuelo, había algo que lo estaba estancando atrás. Había algo que lo estaba estancando. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que te pudiera dar como joven? Cuando ves a alguien a tu lado que necesita una palabra tuya de Dios.
Y que Dios pudiera poner una palabra en Jonathan, una palabra en Julieta, una palabra en Mary, una palabra en Naim, una palabra en Aimé, y te pudiera decir, Aimé, esto es lo que tenés que decir. Y posiblemente a veces no nos estamos manejando correctamente y no podemos emitir palabras porque sabemos que nuestras acciones nos atan, nos ligan. ¿Y cuántas veces el diablo nos ha frenado, nos ha estancado, no podemos hacer nada porque nuestras acciones por ahí no están tan bien? A veces acá se ve todo lindo, bonito, pero en la casa a veces estamos en una lucha constante por corregir nuestro carácter, por corregir nuestra forma de ser, por manejar nuestras discusiones con la esposa, con los hijos. Y no sabes tantas cosas que el diablo utiliza para frenarte, para estancarte. Porque vos salís de este lugar y de repente llegabas a la esquina y te olvidaste de todo lo que recibiste. Y pones nuevamente tus excusas, y pones nuevamente tu condición, y vos, Señor, sí, está bien lo que dijo el pastor, pero yo creo esto otro. Lo peor que te podés encontrar es con una persona que no sabe reconocer sus errores. No es fácil. A todos nosotros nos cuesta. Pero te quería un poquito contar cuál era la condición del pueblo de Dios. Porque yo quiero también confrontarte esta mañana a través de la palabra, para que vos vieras también cómo está tu condición delante de Dios. Posiblemente hoy no dijiste, bueno, me caso con el mundo, pero en algunas cosas en tu vida, posiblemente has negociado cosas que no deberías haber negociado. Posiblemente has pasado límites que no deberías haber pasado. Posiblemente cuando nuestra vida no está correctamente alineada con el Señor, empezamos a hacer cosas que en otro momento no haríamos. Y esta es la situación que se encontraba el pueblo de Dios. En este momento en que Esdras se derrama el corazón delante de Dios. Y lo peor es que los príncipes, la gente entendida, eran los primeros que habían cometido los errores. Esto nos habla hoy a mi iglesia en esta mañana. Nosotros somos los entendidos en el Señor. Somos príncipes delante del Rey. La Biblia nos menciona que somos príncipes herederos de lo que Dios nos dio. Y a veces nuestra condición no es la correcta. Nuestra condición a veces no está a la altura de lo que Dios quiere para con nosotros. Y todo el tiempo el diablo nos abofetea, nos miente. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. Esa es la diferencia con cuando Jesús se paraba en medio, cuando Jesús daba una palabra. Y el pueblo decía, este habla igual que el predicador que estaba hablando antes. La diferencia es que este tiene autoridad en las palabras. La diferencia es que en él hay algo distinto. El favor de Dios, la gracia de Dios. Y este es el desafío en el cual se encontraba. Ahora imagínate. Esdras les dice, tienen que dejar a las esposas que han tomado, a los esposos que han tomado por hijas, a los hijos que han tomado, a los hijos que han nacido de esa unidad. Imagínate que hoy Dios te dijera una cosa así. O sea, ¿sabes qué? El pecado tiene consecuencias. Nuestras faltas tienen consecuencias. Lo que hacemos tiene consecuencias. La manera en que nos manejamos tiene consecuencias. Podemos pedirle perdón a Dios, Dios nos restaura, pero no podés escapar de las consecuencias. ¿Y sabés qué difícil que era para el pueblo de decir, Jonathan, tenés que dejar a tu esposa, porque no es hija de Dios? Tenés que abandonar a tu hijo y tenés que dejarlo. ¿Y qué va a haber? ¿De qué va a vivir? No importa, tenés que dejarlo. Y voy a decir, ¿por qué Dios es tan duro? ¿Por qué Dios era tan, a una palabra media fea? Qué malo que es Dios, por Dios. Qué malo que sos, Señor. ¿Cómo le pedí esto? ¿Sabes que la costumbre de estos pueblos, si vos querías que tu cosecha fuera bendecida, tenías que entregar lo que más amabas? ¿Qué era lo que más amaba? Generalmente el primogénito. Y lo ofrecían a su Dios. Era un Dios que estaba sentado, sus manos extendidas, el fuego encendido. Y vos tenías que ofrecer a tu hijo en sacrificio para que te vaya bien en lo que hacías. Cosas que nunca Dios te pidió, cosas que nunca Dios le pidió al pueblo de él.
Y estos eran los pueblos que estaban alrededor. Esta costumbre tenía. ¿Sabes que en un momento, no sé si te acuerdas de Salomón, construyó el templo? Su papá le dio 3 consejos. ¿Alguien se acuerda de estos 3 consejos? ¿Qué es lo que era? No tengas muchos caballos, no tengas muchas mujeres y no tengas muchas riquezas. Eso le dijo el papá. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo muchos caballos, tuvo muchas mujeres, tuvo 1000 esposas, 300 concubinas. Era, no sé, no hay tipo para pelearse. Es decir, no me acuerdo con quién me peleé. Creo que me había peleado con alguna de mis esposas. No sé, te voy a decir, ¿viste cuando vos tenés un drama que voy a decir, no sé, hoy tal vez estoy medio disgustado con mi esposa? Voy a decir, no había ocasión para que se disguste, porque ya, decía, con alguien me había peleado, no me acuerdo con cuál de las mujeres. Entonces el papá le dijo, no tengas muchos caballos. ¿Por qué? Porque tu confianza tiene que estar en Dios. No tengas muchas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres le podían desviar el corazón a Dios. El corazón a Salomón. ¿Y sabe lo que pasó con Salomón? No solamente buscó hijas de Dios, buscó egipcias, buscó cananeas, jebuseas, lo que busque, tenía Salomón. ¿Sabe qué pasó con este rey que escribió los proverbios, que era sabio en gran manera, que Dios lo bendijo con una sabiduría y con riquezas que dice que nunca más se vieron en la tierra? La riqueza que tenía Salomón era para que vivieran todas las generaciones hacia adelante. No tenía nada de qué preocuparse. Pero ¿sabe qué pasó cuando estaba viejito? Las mujeres con las cuales se había juntado desviaron su corazón. Empezó a adorar a otros dioses. Él que había visto que la gloria de Dios descendió como llama en la casa que él construyó con sus manos y se llenó la gloria y Dios estuvo presente ahí, este hombre, ¿sabe lo que hizo? Le construyó un templo a cada mujer alrededor del templo de Dios. En los finales de su vida, cuando él debería haber sido la persona que dejaba el linaje, ahí se corrompió. Al final dice que posiblemente, algunos versículos dice que se dio cuenta, otros no, está ahí dudoso. Y le dijo, no tengas muchas riquezas, porque tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Iglesia, Dios te viene hablando de una forma o de otra. Dios te viene confrontando con cosas. Dios te viene confrontando aún con tu persona, con tu carácter. Cada vez que abrís tu palabra, ¿sabes qué? Si estamos en este lugar, posiblemente tenemos una hora en la cual escuchamos palabra de Dios. Son 4 domingos al año, algunos se juntan los miércoles, algunos escucharán una prédica entre medio. Al año son 50 y pico de prédicas. Son casi 200 horas. Si escuchas una prédica más en la semana, una hora más, posiblemente son 400 horas de prédica. Para recibirte una carrera posiblemente necesitas 400 horas para rendir y para, de alguna manera, tener un título. Y por ahí a veces, iglesia, volvemos al principio. Es como que de repente tú estás en 5º año y vos le decís, no me acuerdo bien cómo eran las sumas. ¿Me puede explicar, señor, cómo eran las sumas? Te hace la señora así, ¡puf! No sé cómo llegaste hasta acá, creo que hiciste boquete en las paredes y posiblemente pasaste de aula en aula, pero no creo que hayas llegado bien acá legal. Algo pasó. Y vos le digas al señor, ¿sabes, señor, cómo era la suma? A veces parece que Dios tuviera que volver a tratar con nosotros de cosas que años deberíamos haber dejado. ¿Te ha pasado? Por ahí te sentís nuevamente que Dios te vuelve a hablar y parece que había cosas que habías vencido y que hoy nuevamente tenés que volver a luchar. Esto es lo que pasó con el pueblo de Dios, la gente entendida, la gente que debería haber marcado una tendencia. ¿Qué hizo? Metió la pata hasta el fondo. Y de repente encontramos que todo el favor que habían recibido durante 20 y pico de años lo tiraron a la basura por volver a cometer los mismos errores. ¿Sabes por qué te cuento estas cosas? Porque este hombre tenía la difícil tarea de tener que volver a voltear los cimientos espirituales que ya estaban trazados en Jerusalén. No solamente la función de Zorobabel, como te dije, era construir el templo, la de Nehemías, levantar las murallas, pero él tenía que establecer el culto a Dios nuevamente. Esdras tenía esa tarea
de levantar nuevamente y ser la persona que haga la punta. Y de repente imagínate que Jonathan tiene que ocupar un lugar, Nabila tiene que ocupar un lugar, ahí estás y tenés que marcar la tendencia, y a veces permitimos que otras personas, o a veces nosotros mismos, que deberíamos ser las personas que tenemos la autoridad en Dios, terminamos cediendo a lo que el mundo hace. Nos mezclamos. Imagínate que él tenía esta difícil tarea, nuevamente, de confrontar al pueblo y decirle, hemos pecado nuevamente con Dios. Y nos viene pasando de hace años. Y el pueblo tenía la difícil tarea de venir, cada uno con su esposa, la que no era hija de Dios, y decir, bueno, esposa, te dejo, hijo, perdona, me hice mal, te dejo. Imagínense un pueblo que quedaba destruido completamente. Eso fue lo que pasó con la vida de Isaac y con Ismael. A veces por apresurar, si no esperar la promesa de Dios, buscamos un plan B. Y ese plan B, hasta el día de hoy, es la confrontación de los árabes con los judíos. Por un plan B. Digo, Señor, te estás demorando mucho en contestarme lo que te pedí. Recién Gaby nos decía en un momento. Dios, te estás demorando en lo que me dijiste que ibas a hacer conmigo, y posiblemente me estás pidiendo una ayudita a mí. Posiblemente me estás pidiendo que yo haga algo, porque posiblemente yo estoy demasiado quieto y tengo que mover yo algunos hilos. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿sabe qué hacemos? Quitamos a Dios del medio. Y empezamos nosotros a hacer las cosas con nuestras fuerzas. Empezamos a hacer nosotros las cosas con los recursos que tenemos a nuestras manos. Yo he caído muchas veces en eso. Y me olvido por un momento y saco a Dios del medio y empiezo a meterle ficha con lo que yo puedo hacer, con las capacidades mías. Y tal vez logro algo. Pero cuando logro algo, posiblemente descuide algo mucho más importante. Y esto es lo que pasó con los hermanos. Con Abraham, cuando no decidió esperar y dijo, bueno, posiblemente nos dijo hace 20 y pico años atrás Dios que no iba a dar un hijo, posiblemente no era con vos, era con otra esposa. Posiblemente era con tu sierva que ya la venía viendo posiblemente, y la esposa le dice, bueno, búscate, hagamos con mi sierva, porque posiblemente no era conmigo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Si Dios te dijo que iba a hacer algo con vos, lo va a hacer con vos. Si Dios te dijo que tenía una palabra en la cual Dios te habló y te dijo, lo voy a hacer con vos, no dudes en que Dios lo va a hacer con vos. No busque plan B, no busque plan C. Espera en Él y Él hará. Amén, amén. Como te decía recién, los obstáculos para cumplir la siguiente placa con este reto eran las consecuencias. Y en ese momento el pueblo tuvo que decidir, decir, me despojo de lo que más me duele. ¿Sabes qué? Hay cosas que has permitido en tu vida que nunca las deberías haber permitido. Hay cosas que le diste lugar a tu vida que nunca se le debería haber dado. Vos sabés, Señor, que me dijiste que iba a ser un hijo tuyo, mi novio. Pero posiblemente no era de la iglesia. Hay un chico que es casi israelita en mi colegio. Tiene esta barba. No, nada que ver con el barba, nada que ver. Es barba, Leo, ¿no? Pero parece hijo de Dios. ¿No te ha pasado? Hay casos así. No todos los casos salen bien. Yo conozco gente que dice, no, Señor, esta hija de Dios no son las que... Yo voy a buscar una filistea y la voy a convertir, la voy a traer a tu casa. Hay algunos que me miran porque saben que han hecho algo parecido, pero Dios se vale de todas las cosas. Y a veces el propósito de Dios trasciende lo que nosotros queremos hacer, porque Él es un Dios grande y soberano que ve el principio, el final y conoce tu historia. Nunca descarte las palabras que Dios te dio. Esta función que tenía Él tenía que erradicar el pueblo. Yo te animaba algo. Si vos querés construir una casa fuerte, una casa sólida, si como papa, así como sacerdote, ¿querés que tu casa haga algo que cambie?
Vas a tener que sacar cosas de tu casa que permitiste. Vas a tener que quitar cosas que Dios te va a revelar, pero que en algún momento las negociaste. En algún momento dijiste, Señor, no está tan mal esto. No es tan feo. No es algo que me afecte tanto. Pero esas cosas que vos permitiste que tuvieran entrada en tu casa, que fueran parte de tu casa, que fueran parte de la construcción de tu casa, si no las quitas, vas a tener consecuencias. Las consecuencias no son posiblemente naturales, son espirituales. Y cada vez que vos quieras hablar con autoridad delante de tus hijos, te va a estar golpeando la puerta, eso que le diste el lugar que nunca le debía haber echado lugar. Cada vez que quieras dar un consejo, cada vez que te quieras levantar, cada vez que quieras tomar un lugar, cada vez que quieras, Señor, yo me levanto y hago las cosas que vos me pedís, posiblemente algo que te está atando en tu casa, que vos le diste el lugar, algo que vos abriste una puerta y que hoy tenés que llegar a tu casa y si cierro esta puerta, nunca más la abro, confío en tu palabra, confío en lo que vos tenés para mí. No negocio más, no busco un plan B. El pueblo de Dios lo escuchó. Y dice que al otro día empiezan a hablar entre los líderes y empiezan a traer y separarse de los hijos y separarse de las esposas que habían adquirido en esa nación. Debe haber sido muy doloroso. Yo no creo que haya sido fácil hacerlo. Yo creo que hay cosas que están en nuestra vida tan arraigadas que van a doler cuando las sean quitadas. ¿Sabes que muchas veces tenés guardado cosas en tu corazón? Tu carácter, tus pensamientos. Porque yo te estoy hablando de cosas que están adentro, no estoy hablando de cosas espirituales solamente, de cosas naturales. Cosas que le permitiste que anidaran en tu vida durante años. El mal carácter, el mal genio, las malas palabras, los malos pensamientos. Y son cosas que han hecho nido y son parte hoy de las murallas de tu casa. Y voltearla muchas veces significa, Señor, pero tengo que voltear esta pared, me va a costar plata. ¿Tengo que voltear esto? La verdad que yo te diría, tenés que voltearlo. Si yo te dice en esta mañana, tenés que quitar de una vez por todas ese carácter que tenés. Tenés que quitar tus malos pensamientos de una vez por todas. Tenés que vencer de una vez por todas con esto que te está ofendiendo todos los días. Tenés que decidirte. Tenés que levantarte. No busques una alternativa. No seas de las personas que minimizan algunas cosas. Porque viste que nosotros algunas cosas las agrandamos y otras cosas las minimizamos. Mi señor dice que las agrando, por ahí se ríe porque agranda algunas cosas. Pero algunas cosas las minimizamos. Y voy a decir, bueno, esto sí, esto que nadie ve, lo guardamos acá abajo, que nadie lo vea. Esas cosas que no ven los otros, esas cosas que solamente las ves vos, Dios las ve. ¿Sabes? Lo más difícil es luchar con personas que no quieran reconocer nunca sus errores. Cuando viene alguien a hablar con nosotros como matrimonio y me dice, mira Marcos, mi esposa tiene un problema. Y la esposa me dice, ¿sabes cuál es el problema? Mi esposa. Es difícil esa lucha. La verdad es que hemos estado en el medio de batallas campales con Gaby. Hemos llegado a ver casas dado vuelta. Porque, ¿sabes qué? Adán dijo, Señor, la esposa que me diste hizo cometer el error. ¿Y sabes qué? Eva dijo, la serpiente me cometió el error. Volvimos echando la culpa de las cosas que hacemos a otros. Y a veces nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta decir, Señor, cuando viene una persona a hablar conmigo y me dice, Marco, estoy equivocado, ayúdame. Vos decís, hay buena tierra. Hay tierra para sembrar, hay tierra para decir, hablo, lo exhorto, le puedo decir cosas. Yo a veces en mis errores intento, créeme, con Gaby, nos gustaría tener a todos así, ¿viste? Así como la gallina de los pollitos, decirle, vamos José, vamos por este lado, vamos Gaby, vamos Leo por este lado, vamos María, vamos por acá, Aldo, vamos por este lado, con mis errores y todo. Créeme que intento eso. Y me doy cuenta de que a veces hay cosas que
no me corresponden a mí. Si no es Dios quien hace la obra, yo no la puedo hacer. Si vos no le das lugar a tu corazón a Dios, yo no lo puedo hacer. Y te estoy hablando de mi vida también. Yo la lucho y la digo, Señor, ayúdame. Este hombre dijo, hemos pecado. Y yo digo, Señor, por ahí a veces yo como pastor digo, el hermanito este dijo, por Dios. Señor, envíalo a otra congregación a que edifique otro pastor. Porque a veces yo he hecho eso muchas veces. Y me doy cuenta y digo, Señor, cuando escuchaba la vida de Edra, Señor, perdóname. Yo también soy parte de esto. Tengo que ver como una familia, como a veces decimos que somos. Y me cuesta, yo no lucho. Pero te quiero animar en esta mañana a que seas de las personas que diga, necesito todavía corregir cosas en mi vida. Necesito todavía moldear mi carácter. Necesito todavía ser corregido. Necesito todavía ser enseñado. Necesito aprender. Yo hay cosas que posiblemente me preguntás y las que tengo claras te las voy a decir y te las voy a hablar y te voy a decir. Y hay otras que posiblemente también son mi pata flaca. Y yo te podría decir, bueno, en esto habla mejor con Rubén, tal vez o habla con Diego. Porque posiblemente en esto ellos te pueden aconsejar mejor. Pero nunca cierres el canal de la comunicación con aquellos que te pueden bendecir. Por más que se hayan equivocado, por más que hayan metido la pata, porque somos personas humanas. Pero que nada te frene, que nada te limite, que nada te estanque a lo que Dios te llamó que hicieras. Y si posiblemente has luchado por años con lo mismo, es porque tal vez has construido algunas cosas y cuando vos deberías haberlas quitado de la construcción, no te importó y dijiste, bueno, Señor, total no se ve. Pero te voy a decir algo, los frutos se ven. Los frutos se ven. Pueden hablar de tu matrimonio, pueden hablar de tus hijas, pueden hablar de tu casa, pueden hablar de tu trabajo, pero nadie puede hablar de tus frutos. Nadie. Porque los frutos son evidentes. Cuando ves un árbol que está dando frutos y ves un árbol al lado que está seco, ahí ves las consecuencias. Y yo quiero ser de las personas que construyan mi casa, que edifique, que levante sobre cimientos fuertes y que diga, Señor, si hoy tenés que tratar conmigo nuevamente, trata. Si hoy yo permití cosas en mi vida y no me di cuenta y hoy me estás demandando que vuelva a rever las cosas de mi casa, yo quiero hacerlas. Porque en definitiva no es para nosotros, es para Dios. Te animo que seas de las personas que tenga este espíritu de Nehemías, de ser un apasionado por las cosas de Dios, de ser un apasionado por la casa de Dios, de ser un apasionado porque cuidar del pueblo, por cuidar de tu casa, porque la primera función de nosotros como papás es cuidar nuestra casa. Y la plaquita que sigue habla de familias sólidas. ¿Cómo está tu familia? ¿Sabes qué? Dios te llenó en la familia con aljabas, con hijos. Y te va a pedir cuenta de ellos el día de mañana. Te va a pedir cuenta de las cosas que hiciste y de las que no hiciste. Te va a pedir cuenta de las cosas que le enseñaste y de las cosas que le enseñaste con mal ejemplo. De las cosas que fallaste, de las cosas que hablaste mal, de las cosas que no fuiste correcto. Tenemos un desafío todos los que estamos en este lugar. Si queremos ver nuestra casa, una construcción, una familia sólida, tenemos que empezar a ver las cosas que hemos construido que no están bien y erradicarlas y sacarlas de nuestra casa. Yo por años les supe comentar que por años tuvimos el cable compartiéndolo con la vecina de lado. Y no lo veía mal. Pero en un momento Dios me trajo una palabra tan fuerte que me confrontó y tuve que volver a mi casa y decidí cortar el cable y dije, Señor, si en esto te estoy impidiendo que vos me bendigas, yo quiero cortarlo. A veces son cosas naturales, pero si Dios te pudiera hablar de las cosas espirituales, si Dios te pudiera decir de las cosas que no se ven, que solamente Él ve, y que tenés que llegar a tu casa y hoy mismo tenés que decir, las corto, las arranco de mi casa, porque yo quiero construir una familia fuerte, una familia sólida,
porque yo quiero construir sobre bases firmes. Y sabes que muchas veces implica que vas a tener que hacer gastos que te van a costar. Cuando quieres reedificar tu casa, cuando quieres modificar tu casa, ¿cuesta o no cuesta? ¿Materialmente cuesta? O digo, ¿sabes qué? No me gusta cómo está el living, voy a hacer una cochera, y en la cochera voy a hacer un living. Cuesta. ¿Sabes que tengo 3 piezas? Voy a hacer una más, pongo 4, cuesta. ¿Sabes qué? Hay humedad, le ponemos blotting y no se nota. Le llamamos a Damián que haga todo el trabajo y quede todo embellecido. Pero hay cosas que se notan. Hay cosas que Dios las ve. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia, por un momento? Terminamos en este pasaje. Este pasaje te lo comparto para vos. Aunque no está en el libro de Esdras, es un pasaje final que dice en Ezequiel 22, 30, 31. Y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice la Biblia? Y no lo hallé. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y sabes qué dice? No lo hallé. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor acá? Estaba buscando a alguien que se pusiera entre medio de la circunstancia de yo, que se pusiera entre medio de un pueblo que no conoce y no encontré a nadie. Posiblemente vos sos el nexo con tu casa, con tu familia, con las personas que conoces. Recién me contaba ayer Miriam y me decía, hay gente que le encantó, le gustó, está genial, pero Dios lo va a pedir a ellos como nexo, porque yo no puedo llegar a esas personas, pero ellos sí pueden llegar. Y si yo te dijera, yo quiero buscar a alguien ahora, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a dejar de tu tiempo, a dejar muchas veces de tu comodidad para alcanzar a otros que necesitan ser alcanzados? Porque el desafío hoy no es solamente construir nuestra casa, también es edificar esta casa, es estar acá, es ser parte de esto, es ser parte del desafío de estas sillas vacías. Esta mañana, iglesia, levanta una de tus manos y decirle, Señor, necesito de vos. Esta mañana, que esta palabra de Esdras, en la cual encontró que él se estaba lamentando, que estaba, Señor, tal vez en una situación difícil, porque estaba viendo la condición del pueblo, que en esta mañana me confronte a mí y me haga ver mi situación, me haga ver cómo estoy yo delante de vos, me haga ver cómo está mi casa delante de vos, que me haga ver cómo están mis hijos delante de vos, que no pase por alto cosas, que no me conforme en ver que mis hijos son unas personas indiferentes a Dios. Posiblemente si estás viendo esto en tu casa, no te conformes con ver un esposo indiferente, con ver una esposa indiferente, con ver unos hijos indiferentes. Lucha por los tuyos, lucha por tu casa, lucha por construir sobre algo sólido. Empezá a orar por tu familia, empezá a orar por tu esposa, empezá a orar por tu esposo, empezá a orar por tus hijos. No permitas que el diablo les tienda lazo, que los aparte, que los fuere, que los mueva de este lugar, que los mueva de tu casa. Sé de las personas que se levanten y conquisten. Posiblemente estás enemistado con alguno de tus hijos, estás enemistado con alguno de tu esposo, con tu esposa, con alguien. Pero hoy empezate a levantar y luchar, porque Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la conquista. Estamos del lado del vencedor. Dios está con nosotros. No te conformes con la situación como está. Posiblemente si pudieras ver tu casa desde fuera, si hoy te pararas y pudieras ver desde afuera tu vida, posiblemente verías muchas cosas que hoy no querés ver. No te conformes con lo que estás viendo. Levántate y empecé a luchar. Si tu esposo no está en este lugar, empezá a luchar. Si tus hijos no están en la casa de Dios, empezá a luchar por ellos. Seguí luchando, seguí clamando, seguí levantándote en oración. No permitas que el diablo haga más estrago el que haya hecho en tu casa.
Levántate, empecé a clamar. Por unos momentos, iglesia, quiero que empieces a clamar. Quiero que empieces a decir, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Como tuvo que pararse un hombre años atrás y tuvo que pararse en el pueblo y decirle, no sé a quién van a seguir ustedes, no sé qué van a hacer con su vida, pero yo en mi casa te serviremos a vos. Yo en mi casa te serviremos a vos. No soy de las personas que no lucha por su casa. Sé un apasionado, empezá a luchar, empezá a orar. Si no estás viendo a tu esposo como vos querés, empezá a orar por él, porque Dios tiene un diseño para su vida. Decirle, Señor, vos conocés su vida, vos conocés sus pensamientos, vos sabés la clase de hombre que querés en él. Señor, lo quiero ver así de esa forma. Empezá a ver en fe. Si estás necesitando que tu mujer, empezá a orar por ella. Si estás necesitando por tus hijos, empezá a orar por tus hijos. Empezá a clamar, no seas indiferente. Posiblemente como hijo no tenés los papás que vos querés. Empezá a orar por ellos. Empezá a clamar por ellos. Que seas de las personas que se pone la brecha. Que cuando Dios tenga que decir, busqué a Diego para que se pusiera en el medio, y Diego se puso. Lo busqué a Aldo para que se pusiera en el medio y Aldo se puso. Lo busqué a Gerardo y Gerardo se puso. Lo busqué a Waldo y Waldo se puso en el medio. No hizo oídos sordos a lo que yo le pedí. En esta hora el Señor te haga ver con la óptica que Él quiere que veas. En el lugar que Dios te ha puesto, levanta el nombre de Dios. Posiblemente van a haber personas que se levanten en contra tuya. Posiblemente va a haber circunstancias que se levanten en contra tuya. La gente te va a mirar mal. La gente va a hablar mal de vos. Pero ¿sabes qué? Nadie va a poder hablar de las cosas que Dios va a poner en tu mano. De los frutos que Dios te va a dar. Cuando la gente vea tus frutos va a tener que reconocer al hombre de Dios que sos. Padre, levantamos en esta mañana tu nombre en alto. Levantamos en esta mañana tu nombre en alto, Padre. Señor, hoy reconocemos, nos humillamos. Hoy, papá, nos despojamos de las cosas en las cuales, Señor, hemos cedido. Si en algún momento en nuestra casa ha entrado algo que no debería haber entrado, hoy la quitamos. Hoy, Señor, removemos todo lo que no te agrada, lo que no está bien. Aquellas cosas que hoy, Señor, nos estaban limitando, que ya no estén en nuestra casa. Posiblemente a veces las bendiciones que Dios nos da, nos frenan también. Cuando Dios te bendice demasiado, por eso le dijo David a su hijo, no tengas tantas riquezas. Que nada te aparte, no tengas tantas mujeres, no tengas tanto oro. A veces las bendiciones que Dios nos da son estorbo también. ¿Sabes qué? Cuando ponemos nuestra mirada en esas cosas que Dios nos dio y nos olvidamos del Dios que da las cosas. Si en algún momento has hecho esto, pedirle perdón a Dios. Si en algún momento las bendiciones que Dios te dio ocuparon el lugar de Dios, pedirle perdón. Que en esta mañana el Señor haga algo nuevo en nosotros. Que en esta mañana Dios nos ayude a construir una familia sólida, una familia firme, una familia en la cual levanta el nombre de Cristo. Y aunque dice que vinieran las tempestades, que vinieran las lluvias, que vinieran los fuertes vientos, la casa no va a caer. Tu casa no va a caer. Tu casa va a ser referente para que otros vean y para que otros conozcan de la gloria de Dios. Dios tiene que usar tu vida. Dios te va a usar a vos, Leo. Dios te va a usar a vos, Jaime. Dios te va a usar a vos, Aldo. Dios te va a usar a vos, para que seas el referente, para que otros conozcan. En un lugar donde a veces carece los ejemplos, que esta mañana Dios levante tu vida. Señor, levantamos además tu nombre, te damos gracias. Ahí donde estás, tenés a alguien al lado, pones la mano sobre el hombro del que tenés al lado. Y empezamos a orar en esta mañana, decimos, Señor, ayúdanos a ser una generación que crea a vos, una generación que humille su corazón,
que reconozca sus errores, que reconozca sus fallas, que reconozca nuestras limitaciones y que te digamos, Señor, ese lugar a vos para que vos hagas en nosotros, para que vos nos levantes, para que vos seas la persona que haga resplandecer tu luz sobre nosotros y para que la gente pueda ver en nosotros, Señor, tu amor reflejado en el nombre de Jesús. Padre, hoy clamo por mi esposa, hoy clamo por mi esposo, clamo por cada uno de mis hijos, clamo por mis nietos, que tu misericordia nunca se aparte de ellos, que tu misericordia nunca se extienda, papá, deje de extenderse en la vida de ellos. Padre, que cada día podamos ver tu misericordia en medio de sus vidas. Lo declaramos así, lo declaramos así. Y te quiero decir lo siguiente, el trabajo de Esdras no fue en vano. El trabajo de Esdras no fue en vano. Levantó una generación con temor de Dios. 500 años más adelante, todavía cuando nace Jesús, había un remanente que todavía amaba y creía a Dios, que no se había corrompido, que no se había mezclado. El trabajo de Esdras no fue en vano. Posiblemente estás luchando con algunas cosas, pero te quiero decir que si pones a Dios como tu pilar, como tu sostén, lo van a ver tus generaciones. Lo van a ver tus generaciones. Lo van a ver tus hijos. Lo van a ver tus nietos. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano lo que estás construyendo. Aunque no lo vean tus ojos, hay una generación que te está mirando. Tus hijos te están mirando. Tus nietos te están mirando. Sé el ejemplo que Dios quiere que seas. Aunque te cueste el orgullo, aunque te cueste la soberbia, aunque te cueste dejar cosas de lado. Esta mañana te damos gracias, papá. Te honramos, te entronamos. Y yo declaro que el trabajo que estamos haciendo no es en vano. Que hay un remanente que se levanta fiel a vos, fiel a tus promesas, fiel a tu casa. Y no deja de hacer lo correcto por miedo a que los otros le digan algo, sino que tenemos solamente tu nombre y exaltamos solamente el nombre de Cristo. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso en esta mañana al Señor y levantamos el nombre de Rey de Reyes en esta mañana. Te damos gracias, Señor, te honramos. Te honramos. Más fuerte le podemos dar ese aplauso a Dios. Papá, te damos gracias, te damos gracias.